Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía espiritual y maestro es el Moré Yohanan Besma, que Dios lo guarde, le dé salud y lo bendiga. Estamos en un nuevo episodio de reacciones que presenta Casa Noaj con un tema muy interesante que es una conferencia del rabino Ariel Grossman. Este es el segundo video, ya tenemos el primer video hecho, si usted no lo vio todavía, con respecto al tema del mal de ojo. Rabino Grossman, en una conferencia ya hace un tiempo, 12 años, eso lo explicamos ya en el primer video, que lo voy a dejar acá arriba para que usted también lo esté mirando. Le dejo el enlace ahí. Y le recomiendo que vea la primera parte si todavía no la vio. Este es el segundo video, el segundo de 3 videos que estamos grabando. En pocos días ya va a salir el tercer video para terminar este ciclo de 3 que hicimos con el rabino Ariel Grossman. Antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que dejes comentario, que actives la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. De esta forma, como siempre y nos gusta decir, te estás ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Agradecemos al rabino Ariel por este material, por dejarnos difundir también, por el permiso que nos da a difundir y reaccionar a sus videos. Este material fue grabado en Cava, en la provincia de Buenos Aires, en la capital de Argentina, hace más o menos 12 años atrás. El rabino Ariel Grossman tocando un tema muy interesante, que es de mucho interés, como explicamos en otros videos. Esto también aplica para la vida noágida, por eso lo estamos compartiendo acá en este canal Noágida. El mal de ojo, ¿cuántos han sentido que tuvieron alguna vez ojeado, que tuvieron algún familiar ojeado, que hay una energía especial que se mueve? Bueno, en el primer video el rabino explicó de cómo se siente sensorialmente, telepáticamente. Hay una sensación, uno lo puede percibir, es comprobable. Eso se trataba el primer tema, que es comprobable. Ahora va a explicar cómo funciona esto, cómo funciona el mal de ojo. Así que, sin perder más tiempo, usted también puede seguirlo ahí al rabino Ariel Grossman, director de Luz de la Torá en su canal de YouTube, también en sus redes sociales. Así que lo puede seguir también al rabino Ariel a través de Luz de la Torá. Tenemos el placer de compartir este video, la segunda parte, mal de ojo. Así que no perdemos más tiempo y ahí estamos. ¿Cómo funciona el mecanismo del mal de ojo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto que una persona mira a otro con ojos celosos, envidiosos? ¿Y qué es especial? ¿La persona tiene algún poder místico que hace que por el solo hecho de mirar ya le corta las cosas? Eso solo, ya está. O sea, tampoco no hace falta ninguna preparación, ninguna instrucción, incluso para hacer mal, no hace falta nada. ¿Cualquier persona puede ojear a otro así de forma impune? ¿Saben cómo funciona? Para esto vamos a anticipar 3 reglas clásicas de la Kabbalah que nos van a ayudar a entender este proceso, anticipando, como creo que dijimos la vez pasada, que la palabra Kabbalah, la ciencia esotérica, mística, oculta del pueblo judío, tiene varias excepciones, varias explicaciones. La más clásica, Kabbalah, quiere decir tradición recibida. Es decir, que no es algo desarrollado por humanos, sino que el Creador lo reveló en Sinai y fue transmitido generación tras generación en forma ininterrumpida. Esto es lo clásico. La acepción que más me gusta a mí es Kabbalah como Akbalah. Akbalah en hebreo quiere decir encastre. Como una pieza encastra con la otra. La Kabbalah nos viene a explicar cómo cada elemento del mundo encastra y es correspondiente y se asemeja con alguna dimensión metafísica. Es decir, que si yo veo en esta habitación varias sillas, debo intuir que en una dimensión metafísica también hay el concepto o la energía de varias sillas. Así como yo veo acá hay varios artefactos eléctricos funcionando, presupongo que hay un cable que está mandando energía. O sea, ¿cómo funciona? La energía del cable no es percibible. La electricidad en sí es una energía volátil, etérea. Yo veo las consecuencias. Si yo toco dentro del cable, me voy a electrocutar. Pero la electricidad en sí, ¿qué cosa es? Es una energía que no veo. Intuyo que está, pues si no, no puede funcionar.
Así cada cosa del ser humano. El cuerpo humano está erguido, funciona. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona el cuerpo humano? Es decir, porque come, porque respira, es correcto. El cuerpo humano tiene varios órganos, está la parte de la carne, los huesos, los tendones, la sangre, los sistemas respiratorios, etcétera, etcétera. Un comando central y un bombeo. Corazón y comando central del cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona se muere? La persona se muere. Tenemos acá una persona, un cadáver, una persona muerta, una persona viva. La persona viva y la persona muerta son iguales. A este le tiene piernas, a este tiene piernas. Tiene cerebro, también tiene cerebro. Estás enchufado, pero tiene cerebro. Este tiene ojos, tiene ojos. Vos es un cadáver, una persona viva, tiene todo lo mismo, no cambia nada. ¿Qué pasó? ¡Pluc! O sea, toda la técnica se... Pero lo mismo. Ahora bien, para que el ser humano esté vivo, hace falta que haya un proceso continuo y permanente todo el tiempo que está vivo. Varias cosas. Primero de todo, respirar. Si no respira, muere. Segundo, que el cerebro esté activo todo el tiempo. Si no, muere. Tiene que respirar. La sangre tiene que circular. El cerebro tiene que estar activo. Los pulmones tienen que inflarse. Es decir, tomar oxígeno. Todo el tiempo. No importa cuánto viva. Puede vivir un día, un año, 10 años, 100 años. Constantemente en el transcurso de los 100 años que puede vivir, todo el tiempo tiene que respirar, todo el tiempo tiene que el cerebro funcionar, todo el tiempo tiene que su corazón latir y su sangre circular. ¿No puedo ahorrar un poquito para después especular? Imagínate que sea interesante. Respiro menos, acumulo respiraciones y se la vendo, ¿a qué le falta? Imagínense el mercado negro. Se vende, respira. ¿Por qué no? No. Todo el tiempo. Y si un instante dejaste de respirar, dejó tu corazón de latir, dejó tu sangre de circular, dejó tu cerebro de funcionar, se murió y como si fuera nada. Quiere decir que para que el cuerpo funcione, tiene que estar constantemente siendo fluido de elementos externos a él, comer, producir sangre, respirar, para poder funcionar. Y si no tiene eso, cae como nada. Y es igual para todos. Y nadie puede ahorrar nada. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Yo tengo dos socios. Este socio, que es el cuerpo, trabaja. Y este socio es el socio capitalista, el que pone el capital. El trabajo funciona mientras que este pone el capital y este trabaja. Ahora, ¿qué pasa? Hay un momento donde el capitalista se lleva la plata. Y se lleva toda la herramienta. Y se lleva todo. Incluso la comida se lleva del trabajador. Pero el trabajador muere. ¡Plic! Cae. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién tiene la vida del cuerpo? El alma. El alma tiene la vida del cuerpo y tiene toda esa capacidad energética de hacer que el corazón lata, que la sangre circule, que la nariz y los pulmones respiren, que el cerebro funcione. Cuando se va el alma, se va todo. Se desconecta, se desenchufa absolutamente. Que lo mismo, el ejemplo entre cuerpo y alma, como que la vida la tiene el alma y se la concede en comodato al cuerpo, mientras que funciona el cuerpo. Cuando el creador decide que se va el alma, se va y se desenchufa todo. Porque realmente, el tipo que, cuando después de los 120 para todos, porque todos vivamos 120 años, como dice las escrituras, pero cuando llega el momento de irse, de pedir pista y uno se va, en ese momento el cuerpo cae como un trapito, deja de funcionar absolutamente todo. El ojo no ve, el cerebro no funciona, el pulmón no respira, la sangre no circula, el corazón no late, nada de nada. Queda hecho un trapito, entero pero trapito. Igual que una marioneta, que la marioneta se mueve, hay una obra teatral, empieza la obra, tiene un nudo, un desenlace, un final, termina la obra, el titiritero o el marionetero hace una obra teatral, saluda al público, saca el guante y lo tira al público. Demostrando que toda esta obra era porque la mano mueve al títere. Entonces, si yo veo la mano dentro del títere, pienso que el títere tiene vida propia. Cuando llega un momento donde se separa el títere del lugar, de la mano, o la mano de la marioneta, ahí veo bien claro dónde estaba el movimiento y la vida, dónde estaba el guante o el estuche. Y esto te lo veo con los ojos. Tipo puede ver.
pero no observa. Ver ves, sí, ves, pero no observas. El que ojea, ve, observa, contempla todo el tiempo, mira. Mira, clava la mirada, fulmina absolutamente. Mira con ojos grandes, entrecierra los ojos, liquida. Por eso la Kabbalah nos enseña leyes espirituales. A Kabbalah, el encastre espiritual entre el cuerpo y el alma, entre las energías y las masas. Yo veo que hay algo, es porque hubo antes. Yo veo este salón. No hace falta mirar al arquitecto que hizo el salón, pero yo veo complejidad, veo un tipo de medidas, veo que las paredes no se caen, sino que están erectas. Hubo un plano de esto, alguien lo construyó. Un plano maestro. Entonces yo veo que hay este cuarto con estas medidas. Seguramente en otro formato, en un formato de plano, está este mismo recinto con estas mismas medidas. Nada más que en vez de ser de hormigón y de pared concreta, es de papel. Son como dos planos. Entonces, lo mismo en el mundo en general. La correspondencia entre lo espiritual y lo físico y lo metafísico es todo el tiempo y constante, igual que el cuerpo con el alma. Las reglas básicas de la Kabbalah son así. Así como es arriba, es abajo. Así como es arriba, es abajo. Lo que hay en el mundo espiritual, hay físico. Que si yo veo físicamente algo, es porque en el mundo espiritual hay algo. Yo veo que me miran físicamente, y eso lo percibo. Espiritualmente también pasa algo. No sabemos qué, pero ya vamos a ver qué. Así como es arriba, es abajo. Así como es adentro, es afuera. Así como es adentro, es afuera. Yo percibo desde afuera que alguien está enviando mala onda, efluvios negativos, ondas fúlmines, adentro también lo tiene. Y así como es en el Creador, es en el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. Esto significa que el hombre refleja las cualidades divinas. Y si en Dios existe el concepto del ojo, obviamente positivo, no negativo, en el ser humano también existe el concepto del ojo. Estas tres reglas, que ahora vamos a desarrollarlas un poquito, nos van a ayudar a entender cómo funciona el mal de ojo. Para empezar, todo lo que uno tiene, desarrolló en la vida, tanto bienes materiales como bienes espirituales, como familia, como títulos que puede tener, cualquier cosa que uno tiene como bien, él mismo, su cuerpo, eso no es de él, se lo dio el Creador. Se lo dio el Creador. El Creador lo formó, le dio la capacidad de formarse, lo mantiene vivo. Sí, bien, físicamente tiene que hacer una serie de acciones, pero lo está manteniendo vivo. Lo que tiene se lo dio el Creador. ¿Por qué cada uno tiene lo que tiene? ¿Por qué cada uno tiene lo que tiene? Son las herramientas que el Creador le da para esa misión. Cada uno viene al mundo con un propósito específico. Y todos venimos con un propósito. Algunos un tipo de propósito, otro tipo de propósito, pero todos tienen que hacer, todos tienen que tener una función. Igual que en una ciudad. Una ciudad está desde el jefe de gobierno, hasta los ministros, hasta los policías, hasta los que atienden los bancos. Cada uno tiene su función y todo es necesario. A cada uno se le da las herramientas, tanto corporales, como intelectuales, como físicas, para desarrollar su tarea. Imagínate a un policía, le dice, usted va a cuidar la calle, entonces en vez de un arma le da una escoba. ¿Qué quieres que haga? ¿Le voy a partir la cabeza al ladrón? La escoba es para otra función, para el barrendero. Al barrendero le dan una revólver. ¿Para qué sirve el revólver? ¿Qué voy a disparar a la basura? A cada uno le da lo que tiene que tener. Imagínate que esta persona, el Creador le concedió. No es que él lo compró. Él lo compró, sí, con su trabajo, es correcto. Pero podía haber no triunfado en su trabajo y no ahorrado y no comprado nada. El Creador le concedió la posibilidad de comprarse un auto cero kilómetros. Está lo que él trabajó honestamente, está muy bien. Y está lo que de arriba le concedieron eso. Espiritualmente hay un expediente espiritual que indica, esta persona requiere este auto 0 kilómetros para la misión que él tiene que hacer. Él no sabe, tiene que descubrir la misión, pero no tiene. Se le permitió. Dios le confió eso. La persona que observa, este es el ojeado. Todavía no, incipiente ojeado, todavía no. El ojeador, ya que lo ve, abre los ojos desorbitados. ¿Cómo es esto? Este que viene del barrio tiene auto 0 kilómetros, ¿cómo puede ser? Se desorbita.
Lo que hace en ese momento, cuando te cierra los ojos y ahí manda el puñal y fulmina, es reabrir el expediente espiritual. Reabrir el expediente espiritual por el cual se le adjudicó a esta persona este bien. Hace 1 o 2 años se le adjudicó a esta persona este auto, por algún mérito que haya tenido, o porque simplemente el Creador quiere que esta persona tenga este auto para hacer un propósito determinado, que no sabemos qué. Imagínate si uno lo ve como un privilegio, pero un trabajador lo vería como una responsabilidad. Imagínate una cosa, una persona trabaja de secretaria, tiene una computadora vetusta, antigua. Viene el jefe y le dice, mirá, secretaria querida, hoy te traje una máquina súper potente. La tipa tiembla. Y dice, este me va a hacer trabajar como una loca. Porque después que me va a comprar, para mí me va a comprar, para él me va a comprar, para que trabaje más eficientemente. Un ser humano tiene que contemplar así. El Creador me concede algo, tengo que estar agradecido de esto, pero también conlleva una responsabilidad de eso. No es un privilegio, una responsabilidad, porque me lo dieron para algo. No me lo dieron solamente para que lo use. Porque si bien estamos acá para disfrutar y pasar bien en el mundo, sin embargo tenemos que cumplir nuestra función de servir al Creador, de cumplir nuestro propósito. Te pasa lo siguiente, el tipo elogiador mira esto y contempla, hace que se reabra el expediente espiritual de esta persona a la cual le conceden ese auto. Imagínate que hace 2 años, cuando ese auto fue concedido, la persona era merecedora de ese auto. Era merecedora porque el Creador así lo entendió. Ahora puede tener una especie de chanchullo, puede tener algunas cosas que no hizo bien, y ahora se le reabre el expediente. Le viene el inspector espiritual y empieza a revisar los papeles. Este tipo no me gusta. A ver, tenés el papel ABCD, tenés todos los certificados. En el cielo deciden, este tipo no es merecedor de esto. Automáticamente, o se le quiebra el auto, o se le avería, o se lo roban, o pasa algo. O la corbata se mancha, no importa. Cuando se abre el expediente espiritual, se revela la situación de esa persona que fue adjudicado. Esto puede ser un auto, puede ser con salud. Uno no se da cuenta que todos estemos sanos siempre. Pero eso que estamos sanos, Dios hace una inversión en nosotros para mantenernos sanos, cuando sabe que no están sanos. Y eso que un día más estamos sanos y podemos ver y caminar, es todo obra de Dios, del Creador, que nos ayuda a hacer esto. ¿Qué pasa si una persona nos ojea? Dice, che, vos estás muy sano siempre. Chao, acá, plá, te acabó. Ahí se agarra el expediente. A ver, ¿venís a estar sano siempre? Ven ahí los expedientes y dicen, medio truchito este. Entonces se rompe una pierna, un accidente. Siempre hay revestimientos físicos para hacer encriptar, obviamente, que no es que vino un rayo y lo parte. Siempre hay algo, se cae de la escalera, había aceite, una banana se pisó y se fue. Siempre hay historias físicas, pero esas historias físicas reflejan elementos espirituales. Así funciona el ojeo. Tipo B, sale el expediente espiritual, se revisa. Si es correspondiente, bien, si no, no. Funciona así. ¿Qué pasa? El rabino lo explica también, que no quiero interrumpir, ¿no?, a lo que él habla. Y realmente, bueno, de acá hay preguntas que a veces se hacen algunos, que ¿existe el destino o en realidad existe el libre albedrío? Y no hay una contradicción en esto, porque la Torá enseña que existen las dos cosas. Existe el libre albedrío dentro de un escenario, como decía el rabino, a todos nos dan las herramientas, todos venimos con una mochila de herramientas para poder cumplir nuestro tikkun, para poder cumplir nuestra misión acá en la tierra. Entonces, ¿yo para qué voy a desear o querer el auto que tiene mi vecino? Y ahí estamos hablando de la envidia. Si yo no lo preciso, o por qué yo voy a ser más alto de lo que yo mido, si yo preciso este cuerpo para poder hacer mi tikkun, no preciso más altura, no preciso tener, rulos, necesito un pelo lacio, no necesito tener 3 casas, necesito tener una, o no, necesito tener 8 casas, porque es parte de mi tikkun, son las herramientas que Hashem me da, que Hashem me otorgó para que yo pueda
cumplir mi misión dentro de ese destino, que es el escenario donde nos ponen, para que yo pueda ahí decidir, tener libre albedrío si decido ¿qué decido? Decido si cumplir o no el tikkun, decido cumplir o no la misión, decido cumplir sí o no lo que se me manda a hacer acá en la tierra. Entonces hay que aclararlo a esto. El rabino acá que está diciendo que alguien cuando te envidia, compraste un auto y alguien te envidió ese auto, se reabre el expediente. Está bien, lo merecías, pero por ahí anduviste fallando, por ahí te alejaste un poquito de Hashem, por ahí te enfriaste en lo espiritual, o por ahí te mandaste algún error. Entonces se revé. Eso es lo que hace la envidia. No tiene poder. No tiene poder el que envidia, no tiene poder el mal de ojo, sino que hace que se revea el expediente espiritual de por qué te dieron esta cosa y si ahora en este momento lo mereces o no. Ahora entendemos bien cómo funciona el mal ojo. Y de nuevo, acá uno puede decir que injusto, que maligno, todo esto está muy lindo, puede ser y es verdad, pero que está ojeado, el tipo está ojeado, ¿qué vamos a hacer? No siempre pasa, pero a veces pasa, ¿qué podemos hacer? Entonces pasa así. Esto es básicamente el tema del mal de ojo. El mal de ojo es la energía espiritual que hace que se revea la situación de la persona que recibe tal bien, determinado bien, cualquier aspecto, salud, amor, lo que sea, y se revea esa situación espiritualmente y se repiensa si conviene o no conviene. Es como que de repente hay una persona que buchonea a la otra, mirá, le caen los sabuesos de la FIFA, le empiezan en el negocio a hacer toda una investigación, a ver la lamparita bien, todo esto. Y capaz que justo cuando le habilitaron el negocio estaba todo perfecto, pero después justo se le cayó una lamparita o había una persona medio negro y chao, plac, le clausura. ¿Qué podemos hacer? Entonces, hasta acá explicamos el efecto real, el fenómeno extrasensorial de la percepción del mal de ojo y cómo el mal de ojo yo lo percibo y me tuerzo a verlo. Explicamos cómo funciona. Explicamos que está vinculado a la visión del ojo, pero más que todo a la capacidad de celos y envidia. Y explicamos cómo funciona un aspecto místico. Entonces vamos a dejar ahí el segundo tema. Ya vimos en el primer video de que es comprobable, que funciona. Y ahora vimos cómo funciona el mal de ojo. Así que bueno, le agradecemos al rabino Ariel Groisman. Que Dios lo bendiga, lo guarde también a su familia, a sus hijas, a su esposa. Lo puede seguir también a él en las redes sociales, Luz de la Torá, rabino Ariel Groisman. Muchos años junto a nuestro maestro Yohanan Besma, muchos años los dos con los 7 preceptos universales, con el noajismo, así que son expertos en noajismo, también el rabino Groisman en Kabbalah. Así que bueno, impresionante, muy lindo tema. Entonces los esperamos en el tercer video, que no se lo pierdan, va a estar súper interesante, que ya vimos que es comprobable, ya vimos cómo funciona, y ahora ¿qué hacer con esto? Si funciona, bueno, ¿cómo hago para protegerme del mal de ojo? Y si estoy ojeado, ¿qué tengo que hacer? Esa va a ser la última parte. Les digo a todos que si no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan, suscríbanse, compartan, activen la campana. También compartan en sus redes sociales, con amigos, con sus familiares. De esta forma nos vas a estar ayudando a difundir todos estos temas tan lindos. Y le agradecemos, estamos acá en Casa Noah en un episodio más de reacciones. Entonces gracias a todos y los esperamos en el próximo video. Chau.